risa valiosa, definitivamente. A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado. Es más, hasta convertirte en el propio amor. Santiago de Cali Mundial. Juegos Mundiales en nuestra querida Cali. En esta urbe pujante e innovadora. Atletas, aproximadamente 4.000 atletas. Los dirigentes, los escenarios, todo está listo. Y estamos listos para decir: Cali es una ciudad anfitriona que le gusta entregar lo mejor a la gente que nos visita. Pues bien, también hay un proyecto, una preparación para cualquier emergencia, denominado así, Plan de Emergencia durante los Juegos. Está elaborado de acuerdo con las autoridades, está elaborado de acuerdo con el doctor Laureano Quintero, quien es el jefe médico de todos los Juegos, y con el doctor Carlos Vargas, jefe de urgencias de Imbanaco. Vamos a ver qué es un plan de emergencia para una ciudad que tendrá aproximadamente 10.000 personas en esa población flotante. Y todo preparado, inclusive desde para un dolor de muela hasta el asunto más complejo que se pueda presentar en salud. Bienvenidos al Plan de Emergencia de Cali. Bueno, y vamos a develar, televidentes de definitivamente del Canal 14, cómo está preparada Santiago de Cali. Ya lo dijimos que muy preparada en los escenarios, en los dirigentes, los jueces, todo el mundo. Pero también hay que pensar en que se puede presentar la más mínima emergencia, una contingencia y algo mayor. Pues está preparada Santiago de Cali. Aquí, precisamente en el Alex Cobo del CMI, vino el director médico de los Juegos, doctor Laureano Quintero, y mostró el mapa de ciudad y de todos los escenarios deportivos donde habrá médicos y brigadas. Y ese mapa de ciudad y ese plan lo presentó donde el doctor Carlos Eduardo Vargas, director de urgencias de Imbanaco, y de esta manera se han integrado. Doctor Vargas, bienvenido. ¿Qué quedó entonces de ese plan que presentó el doctor Quintero? Bueno, Jairo, muchas gracias. A ver, la situación para el Centro Médico Imbanaco es una situación de una posición geográfica en donde prácticamente nos encontramos en el centro de muchos de los sitios donde se van a desarrollar las actividades deportivas de los Juegos. Eso significa que necesitamos estar preparados para la atención, no solamente de pacientes que se lesionen o que tengan algún inconveniente dentro del desarrollo mismo de los Juegos, sino que también tenemos que estar preparados, para la atención en caso de que se lleguen a presentar múltiples lesionados. La reunión que tuvimos con el doctor Quintero fue una reunión muy provechosa, muy importante para nosotros, porque logramos generar una sensibilización mayor al interior mismo de la organización, identificando precisamente a través del mapa de la ciudad cuáles son nuestros probables o nuestros posibles sitios de remisión de pacientes, que pues como todo el mundo conoce por la ubicación geográfica, prácticamente es el sitio más central que reúne instalaciones deportivas alrededor de nosotros. Sí. O sea, los médicos que he señalado que tiene dispuestos la dirección médica de los Juegos van a estar compenetrados, integrados a lo que usted también les presentó del CMI. Claro, digamos que la preparación empieza como institución, empieza a nuestro interior, al interior de la institución, y por supuesto la idea es poder dar respuesta ante esa posible demanda que llegue a presentarse, no solamente, como le cuento Jairo, de pacientes únicos, sino de pacientes con múltiples lesiones. Desde esa perspectiva, nuestro único interés es poder hacer una articulación con el plan de la ciudad.
Eso es un plan que se viene trabajando de varios meses atrás en cabeza de la Oficina de Emergencias y Desastres del municipio, con el doctor Guillermo Velasco, con prácticamente la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas de la ciudad, y donde por supuesto el Centro Médico en Banaco ha estado siempre presente a través de la participación en simulacros de cadenas de llamado, articulaciones de planes de contingencia, y por supuesto todos nuestros planes, los que tenemos que presentar nosotros para poder pues generar ese nivel de preparación requerido. Sí. ¿Y qué sintió usted, médico, como director acá en Imbanaco de urgencias, de esa sensibilización a unos 70 directores o personas que tienen que ver al interior del Centro Médico Imbanaco? Pues mire, Jairo, eso es muy importante porque digamos que la atención de los pacientes no solamente es la que se realice intrínsecamente en urgencias, sino que nosotros como servicio, como proceso de urgencias, necesitamos la integración con servicios de apoyo diagnóstico, imagenología, laboratorio, banco de sangre, sino con otro tipo de servicios clínicos como salas de cirugía, cuidado intensivo, salas de hospitalización. Entonces, pues yo creo que el resultado pues fue positivo porque precisamente la gente tiene ese nivel de conciencia de la necesidad de estar preparados en caso de cualquier eventualidad. Sí. Estamos con el doctor Carlos Eduardo Vargas. La ciudad está perfectamente integrada, hay un plan, y ese plan, como él lo señala, el doctor Vargas, ha sido integrado, o ellos, Imbanaco, se integró a ese plan presentado por el director médico general de los Juegos. Doctor, esta pregunta, desde luego, es una población flotante de 10.000 personas que vamos a tener durante 9-10 días. Pero eso quiere decir que también el ciudadano común y corriente que necesita el servicio habitual de Imbanaco lo va a tener. Por supuesto que sí, el servicio de urgencias va a seguir en su esquema de funcionamiento normal, mientras no se decrete una situación de emergencia. Emergencia para nosotros es cuando se presentan más de 5 o más pacientes lesionados o que requieran una atención prioritaria. Pero lo que se va a modificar, o el esquema que tenemos definido, es cuando ingrese una persona de los Juegos, esa persona va a tener una prioridad especial. ¿Por qué? Esta es digamos, los Juegos Mundiales van a ser una situación de ciudad, de país. Sí. Y para nosotros es muy importante dar una buena cara en términos de que no nos vaya a pasar que un paciente que tenga un evento coronario agudo, dependiendo de los Juegos, se quede sin la atención indicada o la atención requerida. Desde esa perspectiva vamos a lograr articular que el paciente que llegue procedente de Juegos se va a recibir una llamada a través del director de los Juegos, el doctor Laureano Quintero. Nosotros estemos preparados y listos para que ese paciente prácticamente ingrese de forma expedita, logrando disminuir el tiempo de estancia en la sala de espera. El resto de pacientes va a seguir absolutamente el mismo proceso. Las puertas del servicio de urgencias están abiertas, por supuesto haciendo la priorización adecuada en el esquema de triage que tenemos definido para eso, y los pacientes triage 1 tendrán la misma prioridad. Para nosotros triage 1 es la prioridad número 1, prioridad primera, y van a seguir siendo atendidos como normalmente lo hacemos en el proceso de atención de urgencias. Sin embargo, con el deportista, el delegado, la persona que venga de Juegos, vamos a estar preparados porque ya sabemos que el paciente va a ingresar. Eso se va a hacer a través de la articulación del director de Juegos en este caso conmigo, para que cuando se presente el paciente podamos estar prácticamente con las puertas abiertas, la puerta de reanimación lista para que el paciente siga directamente a la atención. Televidentes, vamos a continuar con el doctor Carlos Eduardo Vargas a esta integración en este plan de emergencia, de contingencia que se pueda presentar. Dios quiera que no, pero bueno, es mejor prevenir, y esto es lo que está haciendo CMI, definitivamente. Definitivamente, la gran estrategia es el trabajo en equipo, la unión de esfuerzos, la articulación, la corresponsabilidad entre unos y otros. Usted, amigo televidente, su Policía Nacional, rodeando todos a la Alcaldía Municipal, a las autoridades administrativas. Definitivamente, esa es la clave. Sí se puede en la medida en que estemos unidos. Definitivamente con Jairo Mendizábal.
Definitivamente somos Pacífico. Somos Pacífico porque el Valle es la puerta del Pacífico, porque este es el Valle del Pacífico y porque nosotros aquí desde Cali estamos recuperando toda la sabiduría, todo el potencial, toda la riqueza de la gente del Pacífico. Definitivamente somos Pacífico. Al realizar este programa desde el Centro Médico Imbanaco, presentando el plan de contingencia para los Juegos World Game, lo que está haciendo definitivamente es una labor social, porque si somos buenos anfitriones, tenemos que saber también cómo manejar alguna circunstancia que se pueda presentar en una emergencia de un atleta, de un juez, de un dirigente, y tener la información, el conocimiento de qué hacer. De manera que eso es lo que estamos haciendo. A continuación, el doctor Carlos Eduardo Vargas, entonces nos va a presentar, televidentes, definitivamente, en qué consiste el plan. Bueno, realmente lo que quiero decir es que nosotros tenemos dos tipos de preparación. Una es lo que llamamos un plan de contingencia, cuando se presentan un paciente único o en un número menor de 5 deportistas, en este caso lesionados de alguna actividad deportiva o realmente una patología de origen médico, no necesariamente traumático, médico o quirúrgico, que consulte al servicio de urgencias. Y eso puede pasar en un deportista, en un delegado, en un juez, en un funcionario de la organización, etcétera, etcétera. Para eso hemos definido un plan de contingencia en el caso de que se presente una urgencia y también hemos definido un plan de emergencia en caso de que se presenten múltiples lesionados. En cualquiera de las dos circunstancias o situaciones, Centro Médico Imbanaco... Perdón, médico, escúcheme, perdón, para de una vez darle mucho conocimiento a los televidentes. Contingencia es una cosa, emergencia es otra. Así lo hemos llamado nosotros. Un plan de contingencia es una manera de organizar una respuesta ante una situación que pueda llegar a presentarse. El plan de emergencias para nosotros es la forma en que nos vamos a organizar para atender una contingencia que salga de las proporciones normales. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una situación donde hay 20, 25, 30, 40 heridos. Nosotros no hablamos de un plan de contingencia, hablamos de un plan de atención de víctimas en situación de emergencia. El plan de contingencia o los planes de contingencia los tenemos organizados cuando se presentan situaciones como, por ejemplo, el pasado Mundial Sub-20 de la FIFA o, como en este caso, los Juegos Mundiales, o cuando se presenta alguna reunión de grandes magnitudes, por ejemplo la reunión de los presidentes de la Cumbre del Pacífico, etcétera, etcétera. A eso llamamos plan de contingencia. Plan de emergencia es lo que activamos nosotros cuando se presentan ya los lesionados en gran número. Entonces, esa es la manera en que, de alguna manera, nosotros hemos querido llamar esos dos grupos. Contingencia para recibir 5 o menos lesionados, emergencia cuando recibimos mucho más de ese número. Sí. Doctor Vargas, ¿qué cantidad de médicos, de enfermeras, en fin, instrumentalistas, no sé, pues todas las personas que tienen que unirse a un grupo están preparadas las 24 horas? Claro, eso es lo que llamamos un plan de contingencia durante un periodo de tiempo corto. Realmente la preparación depende de el servicio que vayamos a requerir. Por eso, como le comenté ahora, integramos todos los servicios clínicos, cuidado intensivo, cirugía, no solamente urgencias, están los servicios de apoyo diagnóstico, inclusive endoscopia digestiva, unidad cardiovascular. ¿Para qué? Imagínese usted que llegue, por ejemplo, un deportista que haya tenido, qué sé yo, una patología de origen médico, que presente una crisis asmática. Pues ese paciente probablemente no necesite cirugía, pero es probable que llegue a necesitar cuidado intensivo. Entonces, se trata de que todos los equipos de atención del centro médico tengan articulada a través de una cadena de llamados la posibilidad de pedir el recurso y que el recurso médico, clínico, humano, esté en el centro médico permitiendo hacer la atención de ese paciente. Doctor Carlos Eduardo, ¿cómo funciona el protocolo en esta siguiente suposición? Ese cuadro que usted señala, que sea un dirigente asmático y que llegase a necesitar un procedimiento mayor como quirúrgico, ¿ustedes en el protocolo tienen la plena autonomía o tiene que haber un visto bueno
del médico de esa delegación? Jairo, esa es una pregunta muy importante. Y eso es especialmente cierto para los deportistas. ¿Qué es lo que quiero decir? Probablemente, si viene un dirigente o viene un juez o viene no un atleta en sí mismo, tengamos un poquito más de libertad para la actuación clínica, para las decisiones médicas, porque ahí no está en juego ningún asunto de doping, ni nada de ese tipo de sustancias ilícitas, pues, en términos de competición. Pero cuando hablamos de un deportista, de hecho, de parte del director médico de los Juegos, el doctor Laureano Quintero, ya recibimos un listado con las sustancias prohibidas. Ese listado nosotros le hicimos una adaptación, pues, una traducción, y todos los servicios clínicos del centro médico ya lo tienen. Cuando hablamos de un deportista, el asunto cambia un poco. ¿Por qué? Porque yo no le puedo poner cualquier cosa. Yo me puedo, por decirlo de alguna manera, dañar, afectar, parrandear un título mundial porque le puse un medicamento a ese deportista que no estaba permitido. Entonces, en términos de manejo farmacológico con los deportistas, el asunto es casi que dependiente del delegado médico de cada uno de los países. Casi que cada decisión clínica que se tome debe ser concertada, ¿sí? ¿Está de acuerdo con que le pongamos esto? ¿Está de acuerdo con que hagamos esto? ¿Está de acuerdo con...? Si la respuesta es sí, vamos a proceder. Pero si la respuesta es no, miraremos la mejor alternativa posible con vistas a no ir a producir una afectación en términos de control antidoping. Por ejemplo, para hablar de una crisis asmática, lo que usamos es un grupo de sustancias que se llaman beta bloqueadores. Los beta bloqueadores producen que el árbol bronquial se dilate. Resulta que ese tipo de sustancias en deportes de alta precisión, como por ejemplo tiro con flecha, pues están prohibidos, porque eso de alguna manera mejoraría el rendimiento del deportista en términos de precisión, quita el temblor, ¿sí? Entonces eso no pudiésemos usarlo. Eso es simplemente para dar un ejemplo de cómo debe ser el manejo con los deportistas. Los analgésicos, nosotros en Colombia usamos mucho una sustancia que se llama la dipirona. Desafortunadamente ni en Europa ni en Estados Unidos la utilización de dipirona está permitida. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos en el manejo farmacológico específicamente. Bueno, detalle a detalle. Así está preparada Santiago de Cali ante el mundo para estos Juegos. Y así está preparada con el mapa de la ciudad que presentó el doctor Laureano Quintero, el Centro Médico Imbanaco. Privilegio geográficamente por estar aquí, cercano a todos los escenarios deportivos. Seguimos, definitivamente, con Alba Social. Definitivamente la mejor manera de prevenir incendios forestales e incendios estructurales en la ciudad es con el autocuidado. Invitamos a toda la ciudadanía para que se abstenga de hacer cualquier tipo de quemas en las zonas de ladera, en zonas contiguas a bosques, abstenerse de quemar basura, residuos sólidos, abstenerse de hacer fogatas, quema de pastizales por cualquier motivo. Es de la única manera que nosotros podemos preservar nuestro planeta. Definitivamente la prevención sí paga. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali está presto para ayudarte 365 días del año, 24 horas del día. Definitivamente con Jairo Mendizábal Rosas. Definitivamente, mi nombre es Diana Ríos, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Marroquín. Invito a todas las comunas del sector Oriente, Distrito de Agua Blanca, a que se unan a este centro de emprendimiento y empleabilidad, porque este era y será siempre el espacio de todos, definitivamente. Bien, y lo ha ratificado el señor ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria. El Centro Médico Imbanaco está entre las 20 instituciones más importantes, significativas de América Latina por el servicio que presta. Doctor Carlos Eduardo, usted empleó ahora un vocablo que, como es obligación nuestra para los televidentes, pues dar ese conocimiento, vocablo francés, triage, ¿qué es? Triage es una palabra que denota un sistema para poder definir qué tipo de pacientes necesitan la atención más rápidamente que otros. Existen muchos tipos de triage, incluido triage prehospitalario, triage intrahospitalario u hospitalario, pero básicamente lo que nos refiere la palabra es a quién vamos a priorizar la atención, es decir, quién va de primero en la atención y quién va después, porque a veces cuando el recurso médico
no puede responder a esa demanda. Hay que definir a quién atendemos primero, quién espera un poquito más para poder ser atendidos después. Eso significa y bajo cualquier circunstancia del paciente. Claro, para eso se definen criterios de índole clínico que tienen que ver básicamente con el estado hemodinámico, por ejemplo, con los parámetros fisiológicos básicos. Por ejemplo, un paciente que tenga la presión demasiado alta o demasiado baja es un paciente que debe ir primero que un paciente que tenga la presión arterial normal. ¿Sí? Un paciente que consulte, por ejemplo, por un dolor de pecho, no es igual que consulte un paciente con un dolor de pecho. Un paciente de 70 o 75 años con antecedente de enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, a que consulte una persona de 20 o 25 años con un dolor que no tenga algo que llamamos nosotros una característica típica de ser de origen isquémico, es decir, que no nos haga pensar en un problema de un coronario o de un infarto. Ese joven sin características clásicas típicas de dolor por infarto esperará un poco más, pero quien va primero es el paciente más anciano, de más edad, con factores de riesgo para tener un problema de infarto. Eso es el triage, es decir, a quién pasamos primero y a quién le decimos que espere un poco para que sea atendido después. En el caso, doctor Vargas, de una eventualidad en algún escenario deportivo, ¿desde ese lugar puede estar monitoreado el paciente? Claro, pero eso es responsabilidad de los equipos de atención médica prehospitalaria. Es decir, digamos que las fases iniciales de organización en los sitios de la escena donde están, ellos deben tener un esquema de organización para saber a qué pacientes mandan primero al hospital y a qué hospital. ¿Sí? Por ejemplo, los pacientes más graves deberán venir primero a instituciones como el Centro Médico Imbanaco, como la Fundación Valle del Lili, como el Hospital Universitario del Valle, a los hospitales, digamos, con mayor nivel de capacidad de resolución de un problema médico. Mientras que un paciente simplemente con una herida muy leve, como algo de tejidos blandos, una torcedura o un esguince, pues no necesariamente tendrá que ir a un hospital de esos y probablemente esperen ahí a que el resto de pacientes sean enviados a los principales hospitales para que puedan después de eso ser enviados ellos. Ese esquema pertenece o está en manos de la Dirección Médica de los Juegos, y eso es lo que llamamos un triage prehospitalario a través de algo que se llama un módulo de estabilización y clasificación de lesionados. Todos los lesionados llegan allá se hace una estabilización y se clasifican inicialmente. Y dependiendo de esa clasificación o del triage, que es lo mismo, se define qué pacientes van a qué hospital y en qué orden van primero. Eso es. Doctor, una especie de acápite, porque cuando hablamos del caso de una emergencia de un deportista, pues hablamos de que hay que tener sumo cuidado y hay que hacerlo de consuno con el médico de la delegación. Pero le quiero hacer esta pregunta porque pues sé de la capacidad, las bondades, la calidad que tiene el laboratorio de CMI. Si digamos de pronto las directivas de los Juegos mandan muestras antidoping, ¿el laboratorio de Imbanaco está preparado para...? Lo que pasa es que la organización misma de los Juegos y de este tipo de eventos deportivos tienen sus propios laboratorios de referencia, usualmente en Bogotá y en otros países como los Estados Unidos. Entonces, para eso se necesitan técnicas, prácticamente laboratorios que se dediquen solamente a hacer esa medición de esas sustancias, sea en orina o sea en sangre, que son ya definidos por la organización deportiva. Ellos tienen su propio esquema de remisión a otras instituciones. Es probable que definan en Bogotá cuáles serían los sitios de remisión, debido a que necesitan tener, digamos, ser especializados en eso, no un laboratorio general clínico como el nuestro, sino que necesita ser un laboratorio especializado en pruebas antidopaje. Hay un asunto también supremamente importante que, doctor Vargas, es bueno tocarlo, porque al hablar de todo este plan, pues estamos hablando de la calidad científica y tecnológica, pero aquí en el centro médico nosotros nos hemos dado cuenta, lo hemos vivido, de algo que es supremamente importante, la seguridad hospitalaria,
que ha hecho el médico, inclusive ha sido CMI un innovador en esto y cada año presenta un simposio, un evento importante sobre la seguridad hospitalaria. Eso en términos callejeros, en términos del televidente, ¿qué quiere decir y por qué es importante para el paciente? Jairo, a ver, nosotros comparamos mucho lo que buscamos hacer con lo que pasa en la aviación. Es probable que cuando usted llegue a un counter, a un sitio donde se registre para el chequeo de los vuelos, puede que ahí la situación sea pues no adecuada para usted en el caso de que usted así lo llegue a percibir. Pero lo que sí no puede pasar es que un avión se caiga. Asimismo, garantizando o buscando con ese modelo de seguridad de aviación, se extrapola el concepto de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente, cuando ingresa a una institución hospitalaria, esa institución hospitalaria debe de alguna manera garantizar que la atención sea lo más segura posible. Significa eso que si por ejemplo usted es alérgico a alguna sustancia o algún medicamento, pues busquemos bloquear por cualquier mecanismo la posibilidad de que usted llegue a recibirlo, porque puede llegar a presentar una reacción alérgica que puede poner en riesgo su vida. A eso hace referencia la seguridad del paciente. Que la cirugía se haga en el lado correcto, que se haga en el paciente correcto, que la posibilidad de que usted adquiera una infección estando en un servicio hospitalario sea mucho más bajo, porque la gente se hace un muy buen lavado de manos, que la identificación del paciente sea la correcta, que los pacientes, especialmente por ejemplo los niños, no se pierdan dentro de una institución hospitalaria. Digamos, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la seguridad del paciente, y a eso hace referencia el concepto grande de seguridad del paciente. En eso hemos trabajado para garantizar, a través de un concepto que se llama la gestión del riesgo clínico, que la exposición a algún grado de riesgo de cualquier paciente que ingrese a la institución sea lo menor posible, garantizando que el avión, en este caso, no se caiga. Muy buen civil. Estamos con el doctor Carlos Eduardo Vargas. Plan de contingencia de emergencia, todo listo, escenario listo, deportistas completos en la ciudad de Cali, la dirigencia deportiva, Cali pujante otra vez ante el mundo, definitivamente. Definitivamente, desde el Centro de Investigaciones Científicas Caucaseco hacemos investigación en malaria para el progreso de la costa pacífica colombiana, definitivamente. Definitivamente con Jairo Mendizábal Rosa. Definitivamente la Defensa Civil Colombiana es la institución social y humanitaria más grande del país. Nuestra causa es hacer felices a todos los colombianos. Nuestra cruzada, llegar a 500.000 voluntarios activos. Somos personas con espíritu altruista y deseo de servir. Te invitamos a ser parte de esta gran familia, definitivamente. Televidentes de Definitivamente, y ustedes querrán saber qué pasa con el deporte del sumo. ¿Se acuerdan ustedes de estos por lo regular japoneses de 200, de 220 kilos de peso que van a competir aquí en el sumo? Pues ellos necesitan todo especial, ¿no es cierto, doctor Vargas? Claro, digamos que la situación radica en poder prestarle la atención a pacientes de 200 kilos de peso o más. Eso requiere indiscutiblemente una adaptación tanto en las entidades de salud como en los sitios donde las personas van a alojarse. Para específicamente hablando el sistema de salud, nosotros vamos a emplear todo el mismo mecanismo que está definido para los pacientes que van a cirugía bariátrica, es decir, los pacientes con cirugía de obesidad. Existen camillas especiales que soportan el peso de 200 kilos o más de esos pacientes, existen sillas de ruedas especiales, camas de hospitalización, mesas de cirugía, y digamos que para nosotros lo más importante es poder tener el aviso de que va a venir un paciente de esas características para poder articular toda nuestra respuesta y poder tener listos todos los insumos en caso de que el deportista llegue a requerir la atención. Hay que considerar además que pues estas personas tienen en sus países de origen un estatus, un rango especial, ¿no? Los deportistas de sumo, son deportistas que son vistos con mucho respeto en sus países de origen,
tienen una connotación cultural distinta, se están entrenando desde muy pequeños específicamente para hacer eso. Entonces eso pues nos ha demandado sentarnos en varias ocasiones al interior del centro médico a definir cómo, en un caso de que llegue a presentarse la necesidad de atención de un paciente, cómo vamos a hacer el abordaje de estos pacientes. 200 kilos. Otro asunto muy importante es que como nos visitan, bueno, en este momento no recuerdo, ustedes me van a perdonar, pero son más de 50 países, ¿cierto?, los que van a venir. Entonces me pongo a pensar, Uzbekistán, ¿quién hablará ruso en Cali si de pronto un deportista de Uzbekistán? Porque pues no somos políglotas, pero bueno, eso se ha trabajado, doctor, el ruso, el chino, el rumano, en fin. ¿Cómo se va a trabajar ese tipo de lenguas? A ver, el asunto, Jairo, viene desde la organización misma de los Juegos. Ellos han definido un pool de voluntarios que van a servir como traductores en caso de llegar a requerirse. Si no existe la opción de poder hacer la traducción de un idioma especial, croata, rumano, al inglés, ahí es donde viene el real inconveniente. Sin embargo, estas personas pues vienen con sus delegados, vienen acompañadas de personas que al menos podrán tener la traducción desde su idioma primario, desde su idioma natal al inglés. Por supuesto que al inglés para nosotros ya es mucho más fácil y existe un banco de información de traductores que inclusive nosotros, eso se ha hecho en todas las instituciones, en la mayoría de las instituciones, pero nosotros hicimos una convocatoria a través de nuestra intranet buscando encontrar personas que hablen distintos idiomas y que nos pueden llegar a servir como traductores en caso de tener este tipo de pacientes. Al interior del Centro Médico en Banaco hay personas que hablan portugués, italiano, francés, por supuesto la mayoría inglés. Y específicamente hablando de ruso, tenemos una persona, un médico que tiene unos conocimientos básicos de ruso, pero que en un momento determinado pudiese llegar a ser de utilidad para poder servir como traductor. Develando pues todo este plan de contingencia que quiera Dios que no se presente, pero de llegarse a ocurrir, pues aquí está todo preparado para atender a los pacientes. Ahora, doctor Vargas, hay una cosa supremamente importante. Bueno, dígame una cosa. Estos pacientes, ¿con qué tipo de salud vienen? ¿Con qué carnet? Llega aquí a una urgencia de ustedes, ¿con qué lo van a atender? ¿Con qué documento? A ver, realmente se ha trabajado con la organización de juegos, la póliza oficial de los juegos está a cargo de Sura, y para nosotros el cubrimiento con Sura es total. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente tiene una lesión, un trauma derivado de la actividad deportiva, se le va a cubrir, va a ser cubierto por Sura de forma completa, pero si tiene una enfermedad aguda durante su estancia en la ciudad de Santiago de Cali, va a tener cubrimiento completo por parte de Sura. Significa que no solamente el deportista en una situación derivada de su actividad deportiva, sino que si están en el hotel, llegan a ingerir algún tipo de alimento que genere, por ejemplo, un proceso gastroentérico, una gastroenteritis, Sura va a estar encargado del cubrimiento total de estos deportistas, y no solamente pues de los deportistas, sino de absolutamente todos las personas relacionadas con los juegos. El único documento que van a tener que presentar es su nombre o su carnet que los identifica de los juegos. Nosotros ya tenemos el listado oficial y no es sino que nos digan su nombre, los identificamos en el listado y a partir de ahí la cobertura va a ser total por parte de Sura. Quiero poner un punto, doctor, pues destacar una empresa Sura antioqueña, ¿no? Y como avisar a las empresas de Cali, que hay muy buenas, como Comeva, por ejemplo, que, hombre, si hubieran, no sé, la palabra que me ocurre en este momento, perdón, televidentes, es avivar, porque pues en esto los antioqueños realmente, fíjese, el cubrimiento es por parte de Sura, y no lo tenemos por parte de una entidad de Cali que, repito, las hay y muy buenas. Entonces, doctor, simple carné y es atendido por un todo, lo que necesite. Cobertura total, desde que ingrese hasta que salga de la hospitalización.
Habrá cosas, por ejemplo, que no van a estar cubiertas, ¿cierto? Por ejemplo, ese procedimiento de imagenología que el deportista necesitaba hacerse hace 6 meses y que ya que está aquí en los Juegos se le va a hacer, por supuesto eso no tiene indicación para hacerse al menos durante el periodo de tiempo que esté en los Juegos Mundiales en Santiago de Cali, pero mientras esté en Santiago de Cali tenga un evento de salud agudo o un evento derivado de su actividad deportiva misma, va a estar cubierto en su totalidad. Hay que decir además que esa cobertura va a estar pues dentro del área de Santiago de Cali. Detalle a detalle, todo está previsto, todo está cubierto, qué bueno. Esa es la ciudad de Cali que queremos ver. Y este es un aspecto supremamente importante, porque cuando hay estos eventos de multitudes, pues obviamente que la salud es preponderante. Y entonces el mapa geográfico que presentó la dirección de los Juegos, médicamente con el doctor Laureano, fue presentado aquí en el Centro Médico por el privilegio no solo de la situación geográfica de CMI, sino desde luego por la capacidad, la altísima capacidad científica que hay en el Centro Médico Imbanaco y también la tecnología que hay. Definitivamente preparados. Definitivamente es cuestión de responsabilidad de los padres hacer vacunar a sus hijos, todos los menores de 5 años, para evitar enfermedades como la difteria, el tétano, la tosferina, las meningitis, los procesos de neumonía, la hepatitis, la varicela y la hepatitis A. Definitivamente es la vacunación la respuesta para prevenir estas enfermedades. Definitivamente con Jairo Mendizábal Rosa. Definitivamente tú y yo estamos llamados a un estado más elevado de conciencia en el siglo XXI. Y eso pide sobre todo cuidado y amor, protección a la madre agua y la madre tierra. Es más agua que tierra. Tú mira qué quieres hacer. Los niños ya son muy ecológicos, incluso desde que nacen. Papi, no bote agua, mami, no ahogue basura. Yo he escuchado. Entonces mira qué hacemos con ellos para proteger este planeta que estamos destruyendo. Ahorrar agua, sembrar árboles, consumir menos. Porque si no cuidamos el planeta, madre agua y madre tierra, ¿qué va a quedar para las futuras generaciones? Definitivamente ese es nuestro compromiso. Este eje definitivamente lo llamamos humanizando, la entrevista la vamos a poner más en la piel. Entonces, primero digamos el agradecimiento a Humberto Pupiales, el director de comunicaciones de CMI, que nos ha preparado todo para realizar este programa, a Sebastián Arango, que nos ha hecho la proyección aquí en el Alex Cobo del 6º piso de la Torre B, y en fin, a nuestros camarógrafos, a nuestro productor, a todo el mundo hemos estado aquí. Doctor, en Humanizando, todo lo que usted ha tenido estas reuniones de hace 2 meses, hace 2 meses, se ha dicho a veces en Cali somos así, hay una controversia si realmente estos juegos son o no son importantes. ¿Usted qué diría? No, por supuesto que son muy importantes, es decir, en el contexto del mundo deportivo están en una segunda escala después de los Juegos Olímpicos, que probablemente sean los más importantes del mundo. Vamos a decir que ahí en esa segunda escala se comparten tanto los Juegos Mundiales como los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos Olímpicos de Invierno. Los Juegos Mundiales tienen una relevancia muy importante porque precisamente congregan los deportes que no son olímpicos. Por ejemplo, el patinaje de carreras, que tantos triunfos ha dado a Colombia. No han sido incorporados en los Juegos Olímpicos, pero necesitan estar en unos Juegos que son los Juegos Mundiales, igual con la mayoría de los deportes, de este tipo de deportes, así que en términos de número de practicantes en el mundo, de países que congrega, pues definitivamente no son los Juegos Olímpicos, está claro, pero sí están en ese segundo eslabón junto con los Olímpicos de la Juventud, los Olímpicos de Invierno y los Juegos Mundiales, ahí están. Sí, doctor Vargas y televidente, hay que decir, ¿no? El Comité Olímpico Internacional es una élite. Llegar a ella es pues, más que complejo. Dicen que hay una tremenda rosca muy cerrada y por eso es que algunos deportes de las 31 disciplinas que van a ver en Cali, pues no los cobija el deporte olímpico. Pero por favor, digamos el patinaje, ¿por qué no?
el patinaje. Doctor, ¿a usted le va a quedar tiempo de ir a ver algún deporte y a cuál le gustaría ir? No, yo espero poder ir, yo espero poder participar, asistir. De todas maneras, a ver, es importante decir que nosotros a través de nuestra gerencia de sistemas y comunicaciones estamos permanentemente, todo el comité de emergencias estamos permanentemente conectados, no solamente por vía celular sino por vía Avantel, que nos ha dado, ya demostrado en simulacros de cadenas de llamado, un resultado maravilloso. Es decir, eso nos ha permitido que en 3 o 4 minutos las 18 personas que conformamos el Comité Hospitalario de Emergencias del Centro Médico en Banaco estemos todos enterados de cualquier situación. Es decir, yo espero poder participar de alguna de los escenarios. ¿Cuál deporte va a ir? Quiero ir al de natación subacuática. Ya mi esposa compró boletas para ir al de baile deportivo en la Plaza de Toros y pienso asistir adicionalmente al de hockey en línea. Eso no significa que no estemos permanentemente conectados y que ante cualquier eventualidad podamos asistir. Claro. No, y además el privilegio de estar aquí cerca a todos los escenarios. Ahora, doctor Carlos Eduardo, la verdad es que en Cali lo que he recogido yo como periodista es, oiga, un deseo de ir a ver a los japoneses. Creo que son solo japoneses o hay otras naciones también. ¿Habla usted de sumo? De sumo. Yo no tengo certeza, pero creo que no son solamente japoneses. Hay otros países de ese sector del mundo, de Asia, en donde se practica el deporte. Sí, hay una verdadera novelería por ir a ver el sumo. Las boletas que están totalmente agotadas. Ahora, somos también testigos y queremos reiterar que la ceremonia de inauguración va a ser absolutamente hermosa, absolutamente bella. Nosotros esperamos que todas las cosas salgan de acuerdo a la planeación. Estamos seguros que los organizadores de los Juegos han tenido en cuenta todo este tipo de situaciones que no solamente tienen que ver con el espectáculo en sí mismo, sino con todo lo que tiene que ver seguridad alrededor de, pues, congregar 35 o 40 mil personas el próximo jueves. Nosotros esperamos que como ciudad tengamos una lección, un aprendizaje grande, porque precisamente esto nos permite proyectarnos hacia otro tipo de eventos, y estoy seguro que lo que queda para la ciudad de Cali no solamente serán los escenarios, sino esa cultura y ese civismo que siempre ha caracterizado a los caleños. Doctor Carlos Eduardo Vargas, director de urgencias de CMI, gracias por presentarnos este plan de contingencia y de emergencia en la ciudad durante los Juegos. Ha sido usted muy amable. Vocación de servicio es igual a amor, ¿cierto, doctor? Vocación de servicio es amor, es correcto, sí. ¿Y para usted qué es el amor? El amor es todo, Jairo. Todo lo que nos mueve a hacer cada cosa que hacemos es amor. Todo. Gracias, doctor. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado. Es más, hasta convertirte en el propio amor.